¿Cuántos de aquí tienen las espadas? Muchos soldados, pero poca espada. La llevamos en el móvil, ¿verdad? Pero no es lo mismo. Eso es la vergüenza del Evangelio, el teléfono móvil. Sí, pero yo no veo, no tengo la gafas todavía. Amén. Bueno, hay algo que yo quisiera compartir en esta tarde. Creo que el Señor me habló y le he preguntado durante la semana al Señor en lo que Él me demanda para hablar, y me he dejado llevar por una historia que aparece en la Biblia de un hombre que era ciego, el ciego de Betsaida. Este hombre tuvo un encuentro con el Señor Jesús y de alguna manera me marcó el hecho. Todos sabemos de qué manera, cómo el Señor le ha dado la vista a este ciego. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor últimamente está utilizando mucho al pastor Mark. No sé si sabéis que habla mucho sobre la tierra, sobre el alfarero, sobre dejarnos llevar a ser moldeados por el alfarero que es el Señor. La última vez que el pastor vino aquí nos habló algo que debemos hacer todos y debemos volver todos a nuestros principios. Es decir, dejar el pupitre y volver al desierto. También nos enseñó que a veces los pupitres son los sitios donde se da la batalla. Hay gente que quiere pupitre pero no quiere responsabilidad con el Señor. Hay gente que quiere predicar, subir aquí arriba, a alabar, a cantar, a predicar, pero luego a la hora de la verdad no quiere nadie compromiso con el Señor. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que el Señor, cuando me di cuenta cómo el Señor Jesús agarra y cómo sana a este ciego de Betsaida, es con tierra. Dice la palabra que se agacha, coge tierra, escupe, hace una mezcla y le unge los ojos. Y el Señor me hablaba y me acordaba de lo que Mark predicaba, del alfarero. Nosotros somos el barro y Él es el alfarero. Y hasta que usted no esté hecha o hecho conforme al Señor lo agrada, olvídese que usted no va a estar bien. Y de alguna manera este hecho de que Cristo tocó la tierra, mezcló con saliva y le juntó por la primera vez al ciego, le pregunta: ¿cómo ves? Veo los hombres como árboles. La segunda vez ya empezó a ver bien. Este ciego, siempre lo digo, necesitó 2 toques. Yo le preguntaba, iba a predicar de esto, pero el Señor me dice: vuelve al principio. Y creo que el día de hoy, los viernes, es un día muy bueno, aparte de que el miércoles hay muy poca gente que viene para oración. No necesitamos orar, la verdad, hermanos, que somos una iglesia que no necesita orar. Vivamos solamente de domingo y ya está. Y el Señor me decía: vuelve al principio. Y creo que el Señor me mandó a que podamos estudiar juntos el libro de Génesis. Yo a partir de ahora, los viernes que me tocará, estudiaremos el libro de Génesis. ¿Y por qué el libro de Génesis? Porque es un libro hermoso. Porque creo con todo mi corazón que si alguien no conoce el libro de Génesis, puede conocer el Nuevo Testamento, no sabe nada. El que dice que conoce a Cristo y no conoce el libro de Génesis, es mentira total, no sabe nada. Y en el libro de Génesis vemos cómo empieza todo y también vemos lo que salió mal. Yo lo estudié el año pasado, el libro de Génesis, y me costó como 2 meses porque es el libro que más me ha hablado el Señor de las genealogías, de cómo el Señor en los primeros 2 capítulos habla de la construcción del mundo, pero luego habla de la construcción de un pueblo judío.
y que a través de este pueblo judío nosotros podamos conocer al Mesías. Y es un libro que no tiene fin. El libro de Génesis es muy importante, el estudio de Génesis. Es el mayor registro de la historia, yo creo, y del universo y del mundo, de la existencia del mundo. El Génesis creo que marca la existencia nuestra. Hay gente que se pregunta cosas porque no sabe el Génesis. ¿Y cómo se ha creado el hombre? ¿Y de dónde venimos de monos? ¿Por qué? Porque no saben, no conocen el libro de Génesis. El Génesis marca el fundamento de toda nuestra fe y nos dice quién somos, nos dice también de dónde venimos y a dónde vamos. Por eso es tan importante estudiar cada uno en sí, en este caso, el libro de Génesis. Una mala interpretación, creo con todo mi corazón, de Génesis puede confundirnos para entender también la palabra, porque hay mucha gente que se confunde. Génesis establece las bases de la revelación del carácter de Dios. Génesis nos relata en el principio cómo era el Señor. En Génesis vemos un Dios creador, un Dios soberano, vemos un Dios justo, un Dios sabio, un Dios sustentador, un Dios soberano, un Dios que da una ley moral. En Génesis empieza todo. Cuando nos convertimos a veces nos dicen, y es un mal dicho, léete el Nuevo Testamento. Está bien, hermanos. Pero si no nos leemos el principio, no hemos entendido nada. Porque es como saber una verdad pero por la mitad. Y es verdad que nos habla del Señor y uno dice, se enamora de Cristo y leemos los evangelios, pero tenemos que saber de dónde viene Cristo. Viene de Dios. ¿Y quién es Dios? El libro de Génesis lo relata. Dios creador que lo ha creado todo. Dios instituye en este libro lo más fuerte que hoy día nos mantiene y se mantiene esta sociedad, que es el matrimonio y la familia. En el libro de Génesis empieza la verdadera familia. En el libro de Génesis empieza todo, es el principio. Si conociéramos el libro de Génesis en profundidad, yo creo que nos respondiéramos a nosotros mismos a muchas preguntas, porque a veces tenemos muchas preguntas. Y esta semana me preguntó alguien, ¿y cómo es Dios? ¿Y quién lo ha creado? ¿Y de dónde viene? Y es obvio que no sabía ni tampoco que lo pone en la palabra. Y cuando uno conoce el libro de Génesis, sabe dar respuestas a preguntas que a veces nos atacan y nos vienen. Pero si uno no conoce el libro de Génesis, uno dice, bueno, y nos autoconfundimos y no sabemos nada. En Génesis se encuentra el pecado, en Génesis se encuentra la corrupción de las personas, de las autoridades, en Génesis se encuentra también la inmoralidad y el odio y los problemas de las familias. El libro de Génesis creo que nos será de gran ayuda para entender también la redención en Jesucristo y el plan de Israel que Dios tuvo con él. No obstante, el jueves compartimos en la casa de la hermana Clara, porque el hermano me puso una pregunta: ¿y por qué el Señor escogió a Dios? ¿Por qué el Señor escogió a Israel? ¿Por qué le complació? En la palabra hay respuesta a todas nuestras preguntas. También creo que es necesario saber las genealogías. Esta palabra es un poco difícil, porque nos ayuda a comprender muchas cosas. Si conocemos el árbol familiar, sabemos de dónde viene Moisés, de dónde viene Abraham, de dónde viene Isaac, y aparentemente cuando te pones a leer y hay nombre, aparentemente saltamos y no nos leamos, pero es muy importante que sepamos cómo y cuándo y quiénes fueron nuestros antepasados. Por eso creo que debemos estudiar este libro, es fundamental para nuestra fe.
y para la vida cristiana. Si te das cuenta también en Génesis, ya termino, empecemos a leer. Si te das cuenta en Génesis, Cristo dice en la Biblia que es simiente de la mujer. En Éxodo, lo hemos estudiado estos días atrás, el Señor es la Pascua. Luego viene en el Levítico el sumo sacerdote, era Cristo. En el libro de Números era la serpiente sanadora de bronce. En Deuteronomio, Él es el verdadero profeta que había de venir. De este modo, si empezamos a estudiar Génesis, entenderemos que hay que estudiar 4 libros más que hacen parte del Pentateuco. Y estos 5 libros fueron la base judía hasta hoy día por la que los judíos fueron echados, muertos, fueron esclavizados, fueron maltratados y lo siguen siendo, porque guardan los primeros 5 libros que el Señor los ha dado para ellos y para nosotros. Pero si hay algo en medio de los cristianos que menos se estudia hoy, es los primeros 5 libros de la Biblia. Porque nos han dicho, porque entendemos que es algo que pasó y no tiene nada que ver con nosotros, y por lo menos a mí mismo se me enseñó esto. No, el Nuevo Testamento, somos cristianos nuevos testamentales, pero si no tenemos fundamento, ¿en qué nos basamos? Es verdad, en Cristo, en el arrepentimiento, pero si no hay fundamento, un árbol sin raíces, por mucho que da fruto, si no hay raíz, no puede dar fruto, porque no tiene esencia, no tiene de dónde alimentar sus ramas para dar fruto. ¿Y cuál es el propósito de este libro de Génesis? Es obvio que el propósito del libro de Génesis es para que nos revele a nosotros mismos, pues, la origen del universo y de la creación. Es sencillo. ¿Quieres saber del Señor? ¿Quieres saber cómo el Señor ha hecho el mundo? Lee de Génesis y ahí lo vas a encontrar. El escritor de Génesis solamente ocupa los primeros 2 capítulos para hablar de la creación, y me llama mucho de la atención porque hay 38 capítulos hablando de la formación del pueblo judío de Israel. Es muy fuerte esto, hermanos. Es muy fuerte también que Dios nos da a conocer el reino a través del pueblo judío, porque la historia se repite. El Señor lo que le exigía a los judíos también me lo exige a mí, a usted. Obedecer mandamientos, vivir bajo la gracia es obedecerlos y cumplirlos y amar al Señor sobre todas las cosas. En Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, he estudiado hace tiempos atrás esto y para un judío desde pequeño, desde la edad inmadura de 3 años, tenían que saber, tenían que saber en leer y en estudiar. Los padres debían encargarse de enseñarle. Había como 3 fases de cada judío para estudiar este libro con una misión: de ser seguidor de un rabino. Es decir, el rabino tenía que tomar a gente preparada, pero no a cualquier gente preparada al 100%. Es decir, si tú cogías un niño de 12 años a las 12 de la noche y le preguntabas, dime el versículo 5 de Levítico del capítulo 3, si el niño no te decía esto, no era servidor de un rabino, porque no se sabía la ley, no sabía la base de la vida. ¿Os estáis dando cuenta qué fuerte, cómo exigían los judíos a aquellos hombres que querían seguir un rabino? Y luego nos damos cuenta cómo Cristo viene, que es un rabino pero diferente, y Cristo escoge a los 12 discípulos que en su día quisieron seguir un rabino, y la mente, quizás la falta de estudiar la palabra, la falta de estudiar el Pentateuco, no pudieron seguir a un rabino. Y viene Cristo, y los que otros rabinos rechazaron,
Cristo los agarra y les llama un llamamiento y les dice, seguidme por favor. ¿Cómo nosotros? Sí, si tú eres pescador, sígame. Es increíble, hermanos. Estos libros, es increíble. ¿Qué significa Génesis? Y tú te metes en internet y ¿qué significa Génesis? Los rabinos de Israel dicen que la palabra Génesis significa comienzo o nacimiento. Porque todo libro tiene un comienzo, introducción. Pues esto es Génesis. Es comienzo de Dios con nuestras vidas. Este libro contiene los registros de la creación de todas las cosas y de la vida de los patriarcas hebreos. En Génesis 1 me llama mucho la atención cómo empieza y otra pregunta, ¿quién ha escrito el libro de Génesis? Moisés, amén. En Génesis 1, y vamos a leer, Génesis 1:1. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Fijaros cómo Dios es tan bueno y en el principio de la Biblia ya el Señor nos dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Es decir, el libro de la creación empieza con un Dios poderoso que nos dice qué es lo que hizo este Dios poderoso. Él hizo los cielos y luego la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora, yo cuando he leído esto digo, pero no entiendo esta traducción, como desordenada y vacía. Porque si es desordenada, no es vacía. Porque si hay un orden, no es vacía. Pero si es ¿cómo la tierra estaba desordenada y vacía? Y he pensado, Dios mío, pero ¿cómo es esto? La tierra estaba desordenada y vacía. Y ahora me da respuesta a lo que yo me preguntaba y dice, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Jolines, es decir, había tinieblas sobre la tierra, por eso la tierra estaba desordenada. A veces aparentemente miras personas y dices, Dios mío, qué hombre perfecto, empresario vestido de traje, su mujer deportista, salen a correr. Qué vida tan buena llevan, dinero, buen coche. Y piensas, qué vida ordenada, cómo me gustaría tener dinero y vivir como ellos. Pero si hay tinieblas en sus vidas, hay desorden. Y por mucho que aparentemente nos parece que están ordenados, viven en un desorden total. Es lo que dice la palabra del Señor. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea luz. Me encanta porque, ¿qué es la primera palabra que dijo Dios? Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Lo primero que el Señor nos enseña, y creo que es de bendición, y no he preparado nada, me dejo llevar por el Señor. Lo primero que dice el Señor es para que haya orden en la tierra, porque había un desorden, pero aparentemente estaba vacía. El Señor dice que se haga luz. ¿Por qué luz? Porque la luz arregla el orden. ¿Por qué? Porque donde hay luz se espantan las tinieblas. ¿Entendéis? Es que Cristo no es que nos confunde, nos mata Cristo. Por eso dice Cristo, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros somos los que ponemos orden en medio del desorden y aparentemente ponemos orden, porque nuestra orden no es que lo tengas todo arreglado, no. Nuestra orden está en nuestra vida.
no peques, no mates, no robes, es cumplir mandamientos. Y el Señor es lindo. Si te pones a analizar y a leer esto, y dice la Biblia, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. La primera palabra que sale de la boca del Señor, de Dios Todopoderoso, que haya luz. ¿Y qué hizo el Señor? Lo primero habló y lo segundo accionó, trabajó. Dice la palabra, y vio Dios que la luz era buena y separó una acción. Nosotros debemos hablar y hacer lo que hablamos. Porque muchas veces predicamos, hermano, arrepiéntete, y tú vives como uno más. Y el Señor, después de hablar, sea la luz, el Señor ya se puso la acción, y dice la Biblia, y separó Dios la luz de las tinieblas. El versículo 5 dice, llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana del primer día. Mira, lo más bonito es que en el primer día el Señor lo hizo casi todo. En el primer día que hemos aprendido que la tierra estaba vacía, que había un desorden total, pero en el mismo desorden el Señor arregla el desorden con la luz. Y dice más, versículo 6, luego dijo Dios, vemos como el Señor habla y acciona. ¿Qué aprendemos de aquí? Que nosotros no debemos solamente ser habladores y luego no hacedores, porque la Biblia nos dice que el Señor hablaba y accionaba. Y dice el versículo 6, luego dijo Dios, haya una expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Luego dijo Dios, haya una expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. El Señor Jesús dijo, me vienen versículos en la mente, dijo el Señor, que todo aquel que tenga sed, dijo el Señor, yo soy el agua viva. Pero el mismo Señor a veces separaba las aguas de las aguas, porque hay agua dulce. ¿Por qué el Señor separa las aguas? Porque hay aguas amargas, aguas dulces, aguas saladas, aguas tibias, aguas calientes. Lo mismo estamos nosotros. El Señor separó las aguas de las aguas. Y Cristo también vino a separar las aguas de las aguas, porque hay gente que dice, no, yo amo al Señor, yo lo quiero con todo mi corazón. Vemos como Dios desde el principio empieza a separar la luz de la noche, el día de la noche, las aguas de las aguas. Y dice más, y separé las aguas de las aguas, y hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión. Es decir, el Señor en la tierra expandió para que haya agua en China, en Israel, en Irak, para que haya hijos de Él en todas partes. Porque vosotros, dice la Biblia, sois la luz, la sal de la tierra, los que conservan esta tierra. Y dice más, y hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. El versículo 8 dice, y llamó Dios a la expansión cielos. ¡Qué bonito! Y fue la tarde y la mañana del segundo día. ¿Cuánto trabajo, hermanos? ¿Cuánto trabajo sin cansarse el Señor en el segundo día hace el Señor? Y dice el versículo 9, dijo también Dios, habla y acciona, reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un único lugar, para que se descubra lo seco, y fue así. Es decir, como había mucha agua, el Señor dijo, reúnanse cada gota de la tierra
en un único lugar para que también haya sequedad aparte de agua. Y la parte seca llamó Dios tierra. Y ahora el alfarero empieza a crear la tierra, que somos nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué me llevaba el Señor ahí? Porque todo tiene que ver con la creación. Nosotros somos el barro y Él el alfarero. Y para que entendamos esto, tenemos que entender los primeros 2 capítulos de Génesis. Si te pones a estudiarlos, te cambia la vida porque son como una fuente de agua sin fin. Y al conjunto de las aguas lo llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, el versículo 11, produzca la tierra hierba verde. Es increíble. Hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su especie. Y absolutamente todo esto tiene que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos árboles, tenemos que dar frutos. El Señor ha creado esto y nos ha creado a nosotros conforme a la palabra. Cada uno tiene que ofrecer algo. Cada uno de nosotros tenemos que dar frutos dignos del arrepentimiento a los que están a nuestro alrededor. Y dice, cuya semilla esté sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según la naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del tercer día. Vemos un Dios incansable. Trabaja, trabaja, trabaja y no para de trabajar. Lo primero pone orden, luego empieza a hacer el desorden, lo arregla, hace el día, hace la noche, hace las aguas, pero todo en una constancia y en un orden especial. Es que, ¿por qué no empezó a hacer el Señor primera vez los árboles con las semillas y luego el día, la noche? No, porque servimos a un Dios de orden. Y dice el versículo 14, dijo luego Dios, haya luminarias en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. Vamos poco a poco. Qué lindo es el Señor que, aparte de lo que ha creado, nos explica para lo que es lo que Él ha creado. El Señor ha creado la noche y ha puesto estrellas, ha puesto una luna, y antiguamente la gente muy sabia que existía sabían y conocían los tiempos por las estrellas. Los magos conocieron dónde nació Jesús por una estrella, que seguían la estrella. El Señor lo tenía ya escrito todo y planificado. Por eso que el Señor nos dice esto en el libro de Génesis. Y para que sirva de señales para estaciones, para los tiempos, primavera, verano. Cuando es verano el cielo tiene estrellas, cuando es invierno el cielo casi no se ve porque está lleno de nubes, las estrellas apenas se ven. Y los días y los años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. El Señor manda, el Señor habla, el Señor hace, y todo el universo lo obedece. Y dice el versículo 16, y hizo Dios los 2 grandes luminarias, la mayor para que señoreara en el día, y la menor para que señoreara en la noche, y hizo también las estrellas. Las puso Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Ahora te pregunto,
¿Para qué nos puso el Señor a nosotros? Hay gente que dice, bueno, estamos por aquí de paso, aquí disfrútate la vida, pero la Biblia dice que el Señor todo lo hace con un propósito, para señorear. El Señor te ha creado, sin duda, a ti y a mí, para señorear, para habitar aquí con un propósito. El propósito del sol es para que nos dé calor y que nos alumbre de día. Y el propósito de la luna es parecido, para que nos alumbre de noche. El Señor nos ha creado a nosotros no para vivir aquí y disfrutar, no, con un propósito. Para los que tienen frío, que nosotros los acojamos y le damos calor. Para la gente necesitada, es decir, estamos hechos para señorear sobre la tierra. Y el versículo 19, y fue la tarde y la mañana del cuarto día. El versículo 20, y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivos. Me encanta esto porque no fue creado primera vez Adán y Eva, no. Fue criado, esto es muy elevado, fue criado vida en las aguas. ¿Dónde nació usted, hermano? ¿En el vientre de su madre o en el río Jordán, en este caso tú? ¿O en el río de Balbona, yo y mis hermanos? Nosotros nacimos para Él en aquel río donde nos bautizó. ¿Entendéis que todo tiene un significado en su palabra? El Señor sopló vida y creó vida en el agua. De hecho, nosotros venimos de la tripa que también estamos metidos en agua. El Señor es divino, es hermoso, y produzcan las aguas seres vivos y aves que vuelan sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser vivo que se mueve, que las aguas produjeran según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. ¡Qué bendición, hermanos! El versículo 22 dice, y los bendijo Dios. ¿Cómo? El Señor bendijo lo que ha hecho, sí. Y los bendijo Dios. Y... madre mía, que me pierdo. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. El Señor no hace primero a Adán y a Eva y les dice fructificad. No, el Señor, ¿por qué? Porque el Señor seguramente sabía todo lo que el Señor bendijo. ¿Y cuál es la bendición del Señor? Multiplicaos y producid fruto, les dice. Y vio Dios y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos. Es decir, la bendición es que nos multipliquemos. Y hoy día, la nueva era dice que eso es una maldición porque somos muchos y aprueban el aborto en las iglesias y aprueban el aborto en el mundo entero y hacen como que ver que abortar no es nada malo. Y el Señor dice que fructificad y multiplicad es una bendición. Llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. Qué maravilloso es el Señor. Y dijo Dios, produzca la tierra seres vivos según su especie. Ya se acerca el Señor poco a poco hacia ti y hacia mí. Bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Y hizo Dios los animales de la tierra según su especie, ganado
según su género, y todo animal que se arrastrara sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos el hombre a nuestra imagen. Es decir, el Señor, antes de que nos haga nosotros al ser humano, ha perfeccionado todo el universo para que el ser humano lo disfrute. Y para que me entiendas, te lo voy a comparar para que lo entiendas de otra manera. Cuando Cristo entra en tu vida, cuando Cristo, mejor dicho, nos da vida, lo que Cristo empieza a hacer, lo primero, es separarlo a usted de su familia, de sus amistades, de sus tradiciones. Cristo empieza a separarte antes de prepararte para Él. Me acuerdo cuando entra Cristo en la casa de Jairo, que se va Jairo, lo busca y mira, mi niña se está muriendo, ya se murió, vinieron. ¿Qué hace Cristo cuando llega ahí? Como había mucho alboroto, pero un alboroto descomunal, llorando, rompiéndose el pelo, traiciones, las judías clamando, ¡eh! Viene Cristo y dice a la gente que salgan todos fuera. Es decir, cuando Cristo entra en tu vida, lo primero que hace, empieza a desinfectar la herida. Coge algodón con alcohol y agua oxigenada y nos desinfecta los bichos que nos hacen mal. Luego Cristo cura la herida. Lo mismo ha hecho en la casa de Jairo. Sacó alboroto, pero ¿qué estáis haciendo? Sacó a todo el mundo y dijo que se queda la mujer tuya, tú y la niña. Lo mismo hace Cristo en nuestra vida. Lo que el Señor, lo que Dios Padre hizo, el Señor empezó a preparar todo el caos, lo que había, empezó a preparar la tierra. ¿Para qué? Para que haga al hombre a su semejanza. ¿Os estáis dando cuenta? Es que no merecemos ni estar delante de Él. ¿Cómo ha trabajado el Señor para que nosotros tengamos un orden, para que todo fluya? ¿Para quién lo ha hecho el Señor? Lo podía haber hecho para Él, para que, dice la palabra, que todo le da gloria a Él. La tierra entera le da gloria. Pero lo ha hecho para el ser humano. Para que el ser humano venga y que esté a todo en una orden correcta, para que disfrute el ser humano de la vida eterna. Pero no fue así. Y creó Dios al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Los bendijo Dios y les dijo, ojo, fructificad y multiplicaos. ¿Cuál es la bendición del Señor para el hombre y para la mujer? Fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla, señoread sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre las bestias, que se muevan sobre la tierra. Y el versículo 29 dice así: después dijo Dios, mirad, os he dado toda planta que da semilla, que esté sobre toda la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla. Y ahora dice, os servirán de alimento. El versículo 30 dice, pero a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que tiene vida y se arrastrará sobre la tierra, toda planta verde les servirá de alimento. Todo lo que ha creado el Señor fue para usted y fue para mí. Y qué desagradecidos somos a veces con el Señor. O mejor decir, porque desagradecidos, no sé, qué pasotas, pasamos de todo, ni pensamos en ello. Señor, todo lo has hecho para nosotros. Cada detalle, cada hormiga que anda sobre la tierra tiene un propósito en la tierra.
cada hoja del árbol, todo está hecho, es como un reloj suizo, que los suizos tienen los mejores relojes. Cada centímetro, cada milímetro, cada microcentímetro del reloj está hecho a mano. ¿Por qué? Para que no se estropee, para que dure para siempre. Pero han llegado los chinos y hacen relojes con máquinas que te duran 4 días. Pues lo mismo pasa en nuestros días. El Señor crea todo para la eternidad, pero ha llegado algún malo, que no es el chino en este caso, y lo ha destrozado todo, que ahora lo vamos a ver. Y vio Dios, el versículo 31, y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del 6º día. Y empezaremos ya el capítulo 2. Dice así: así pues fueron concluidos los cielos y la tierra, y todo su ornamento. Y acabó Dios en el día 7º la obra que había hecho, y reposó en él de todo su trabajo. Aleluya. Me tengo que hacer gafas para hacer que ya no veo. Y acabó Dios en el día 7º la obra que había hecho, y reposó en él. ¿Reposó en qué Dios? En el 7º día, hermanos. Ya estamos en su día. Y el Señor, siendo creador de toda vida, de todo visto y no visto, descansa. Y nosotros a veces nos cargamos y no descansamos. Y el versículo 3 dice: y bendijo Dios el 7º, y bendijo Dios el día 7º, y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. Es decir, el Señor el 7º día lo bendice y lo santifica. En su reposo descansó el Señor de todo lo que ha hecho. Un trabajo sin cesar, con cada detalle. Aparentemente había un caos, todo vacío, tinieblas sobre la tierra, pero el Señor agarra cada cosa en su sitio, lo ordena, lo hace espectáculo, crea al hombre y a la mujer conforme a su semejanza, y el Señor descansa el 7º día, lo santifica y lo bendice para su descanso. Estos, el versículo 4 dice, son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuanto fueron creados. Amén y amén. Yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí, porque es algo muy hermoso ir por partes, y pienso que, de hecho me he preguntado, ¿por qué empieza esto en el versículo 2? En el capítulo 2, ¿por qué Moisés lo ha escrito así? Y no empieza el capítulo 2 ya directamente con Adán y Eva, con el jardín de Edén. Y luego me di cuenta que los números, los capítulos, no son del Señor, es decir, había cartas. Entonces esto le complació al que tradujo la Biblia para poner. Pero hasta aquí el Señor nos habla de lo mejor que ha hecho, cómo lo ha hecho, y nosotros aprendemos que si somos sus criaturas debemos fructificar y bendecir lo que Él ha hecho, el trabajo de sus manos. Por eso que a veces es importante volver al principio, como decía Marco, porque Juan el Bautista, hermanos, dejó la fama, dejó todo y volvió al principio. Es importante que te acuerdes de tus primeros días cuando te encontraste con el Señor Jesucristo. Aquellos días tan puros, tan enamorado, tan enamorada que estabas junto a Él y no querías saber nada. Empezabas el día nada más despertar dándole gracias. Hoy día nada más despertar coges una bendita bomba que es el teléfono móvil. Nada más acostarte la coges y la pones. Y el Señor nos manda, creo con todo mi corazón, que utiliza mucho al pastor Mark en enseñarnos estos, en volver al principio, porque es lo más bonito.
Debemos a veces, para que Dios construya algo, tiene que destruirlo todo. Porque el Señor a veces es necesario que nos destruya todo lo que hemos construido hasta ahora. ¿Para qué? Para construirlo de nuevo, pero según su orden. Porque a veces pensamos, tú no sabes quién soy yo. Yo no soy nada sin Él. Él me tiene que destruir por completo y construirme de nuevo, pero con un propósito para Él. Así que el Señor nos ayude, y hasta aquí creo que